De regreso al escenario, Puntos y Enfoques presentando a ustedes actualidad informativa en perspectiva para este miércoles. Vamos a tener a continuación, como de costumbre, un resumen con los principales temas de los portales y de la prensa escrita, a cargo de Radamés García González. Adelante. Bueno, empiezo con una declaración de Abinader cuando recibió a las Águilas. Les pedí que ganaran, no que abusaran. Bueno, la rectora de la UAS llama a gremios universitarios a unar esfuerzos para evitar colapso de semestre, de este semestre, ¿no? De eso podemos hablar un poquito más adelante. Sería bueno que tú hables de eso, Radamés. Sí, tú tienes mucho conocimiento de caso. me quiero referir porque es lo más absurdo que yo he visto. Salud confía en que recibirán vacunas pronto, pero no especifican fecha de llegada. Leonel dice que el retraso en vacuna contra COVID-19 es una mala noticia. A 6 años de su reconocimiento, o sea, tu cumpleaños el mismo día del cumpleaños del PRM, Carlos. Radamés, ¿qué pasa? El PRM es más joven que yo, eso fue una coincidencia. Sí, sí, una coincidencia. Yo sé que no, esas coincidencias a veces no te gustan. A 6 años de su reconocimiento como partido, el PRM lidia con el descontento de las bases en primeros meses de gestión. Yo lo que creo que el PRM no existe, no ha existido en estos 6 meses de gobierno. ¿Cómo, Radamés? Pero es una opinión. ¿Tú estás No escuchando, Castillo? Castillo, tú tienes no que existido. representar. Yo estoy oyendo. Pero está ausente. Tú estás oyendo, y eso es verdad, lo que tú estás escuchando. Yo Está estoy ausente. asustado. Está ausente totalmente. Castillo, yo me callo, encárgate tú, Están en el gobierno sus autoridades o en funciones del Estado y entonces eso limita bastante. O sea, el partido, como dice Radames, no tiene una presencia en los grandes temas como partido. ¿Cuál es la posición? O sea, el gobierno se lo puede tragar, como le pasó al PLD. Tienen que Está cuidarse de ausente el eso. escenario político nacional totalmente. Junta Central Electoral responderá a recursos de revisión sobre distribución económica de los partidos la siguiente semana. Eso fue un recurso que hace la Fuerza del Pueblo, ¿no? Grupos pro vida y pro aborto coinciden esta mañana en manifestación frente al Congreso. Hay un debate de por qué hay retraso para la vacunación en América Latina. Eso es un fenómeno que no es en República Dominicana, es en toda América Latina. Ya vimos que embargan la casa de Alexander Montilla, hermano de la ex primera dama Candy Montilla de Medina. Policía condena agresiones contra ciudadanos por entender que afectan su imagen y violan la ley. Pero hay unas versiones contradictorias con respecto a la imagen del médico de Santiago. Sí, ahí eso tiene que ser sometido a una rigurosa investigación. Sí, pero para no partir de prejuicio. Es importante que la policía haya dado esta declaración de que no aprueba los abusos policiales. Traspasan al Ministerio de Obras Públicas 64 proyectos de la OISOE. Hay una discusión sobre la resolución de medio ambiente sobre la ganadería en montaña en el país. Hay un fenómeno, Carlos, que parece contradictorio. La tasa de cambio, en vez de subir, ha bajado. Es decir, aumento de reserva y caída de importaciones alivian cotización del dólar. ¿Y a qué tú atribuyes eso? Porque eso es contrario a la normativa conocida en la economía. Yo pienso que tiene que ver la dinámica, es decir, las reservas internacionales del Banco Central se han incrementado y eso le da una seguridad en cuanto a que la oferta de dólares está asegurada, en primer lugar, y en segundo lugar, ha habido un incremento en las remesas, pero además ha habido una disminución de las importaciones, es decir, que la presión de divisa se ha reducido al disminuir las importaciones.
hay una combinación de varios factores. Más oferta Donald Guerrero, y menos demanda de dólares. exacto. Donald Guerrero llega con 2 maletas de documentos a la Procuraduría General de la República. Ay. Parece que, oye, Se le está José complicando la Rigo situación. hizo una denuncia de que pagaron 21.000 millones de pesos en los últimos días del gobierno de Danilo Medina. Imagínate tú. Muere en Santiago el violinista José Leonel Cantizano. ¿Era amigo tuyo, Carlos? Sí, además no solo violinista, era un reconocido, era egresado de la carrera de farmacología de la UAS y era propietario por muchísimo tiempo de farmacias y además fue de los propiciadores de la Orquesta Filarmónica del Cibao, Sí. padre de una estomatóloga u odontóloga, Dania Cantizano, que también es músico y es de las principales propiciadores de la Orquesta Filarmónica del Cibao. Una persona muy agradable, yo le conocí por muchos años, vinculado a eso, a las farmacias, por una parte, Sí. y en otro como músico destacado, músico sinfónico, Bueno, y una persona de excelentes relaciones humanas. Una gran diputados aprueban 45 días más de estado de emergencia. Dice, botellas que incluyen a liquidar eran manejadas como gastos extraordinarios. Esos son los titulares, Carlos. Bueno, hay bastante para escoger. Bueno, quiere decir que si se declara estado de emergencia por 45 días, eso quiere decir que el toque de queda también será mantenido por un periodo no igual, pero cercano, de varias semanas, por lo menos, con el propósito de que la gente se siga tomando en cuenta, considerando la necesidad del uso de las mascarillas y también la distancia social, que son, al decir de alguno, las dos herramientas, los dos patrones de comportamiento más efectivos para combatir el COVID. Incluso algunos piensan que más que la vacunación, que está por verse en el caso de la República Dominicana, aunque ya se está aplicando en varios países de América Latina y en Estados Unidos, en Europa y Rusia. Sí, pero yo creo, Castillo, que técnicamente hay que explicarle algo a la gente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho la Cámara de Diputados? Y lo hará el Senado. Lo que ha sido la costumbre, renovarle o prorrogarle o extenderle al Poder Ejecutivo la autorización del estado de excepción, que son 3 estados de excepción. El estado de emergencia. Es uno de ellos. Son 3 estados de excepción, situaciones extrañas, únicas, extraordinarias, que están amparadas en los artículos 262 al 266 de la Constitución y que son estado de conmoción interior, provocado por un fenómeno de la naturaleza, inundación, terremoto, etcétera. Un estado de defensa, que ya está en peligro la integridad, la territorialidad, un tema de soberanía, etcétera, y un estado de emergencia que puede ser por una situación que amerite de medidas extraordinarias, sobre todo de naturaleza sanitaria, epidémica, para que al Poder Ejecutivo se le concedan poderes especiales extraordinarios, incluyendo la limitación de algunos derechos fundamentales. Y esa es la base, entonces, que da origen a que surge el toque de queda, que es un límite a la libertad de tránsito, que es un derecho fundamental. Entonces también la libertad de reunión y de asociación. Usted no puede reunirse cuando usted quiere hacer aglomeraciones. Eso es un derecho constitucional. Pero en este estado de emergencia sanitaria, entonces, hay una limitación y por eso el distanciamiento físico y distanciamiento social y la prohibición de los espectáculos públicos, de las aglomeraciones, porque es una limitación a un derecho fundamental. Ese es el origen. Entonces, en estos 45 días,
El Poder Ejecutivo lo va a administrar, yo diría que en 3 fases de 15 días. Y va a aplicar un toque de queda u otra medida por 15 días. En 15 días revisa y vuelve, y 15 días más. Y así Esa es la mecánica, cómo ha operado. Y es va a completar el primer año. Jurídica constitucional que es bueno explicarle para que la gente entienda. Pero la gente tiene que hacer conciencia de una cosa, Carlos. Eso es parecido al asunto de la ley 2801 de incentivo fronterizo. Incentivo fronterizo. Sí, no basta con la ley, no basta con el estado de emergencia y el toque de queda. Hay un aspecto, un espacio grande que es de responsabilidad de la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene que asumir como su responsabilidad el protocolo sanitario y respetar las medidas de restricciones que se imponen a través del toque de queda, sobre todo esta de la circulación dentro de los horarios establecidos. Eso tiene la ciudadanía que aprender a respetarlo y no puede asumir que porque pase el tiempo, esos patrones de comportamiento deben relajarse y formar los conglomerados, las actividades festivas que se ven a través de todos los medios, que se hacen sobre todo en fin de semana, porque ese es el medio de cultivo para el contagio, tal como se está mirando en estos días. En estas últimas 3, 4, 5, 6 semanas se ha visto cómo se eleva la positividad del contagio y cómo también se está elevando la mortalidad por causa del COVID. Que eso es preocupante. Eso es responsabilidad de las personas, de la ciudadanía. No tan, lo es para el gobierno. Tú tienes razón, Castillo, tú tienes razón. El tema de la mortalidad. Una cosa es la normativa, el planteamiento teórico, jurídico y el marco de la legalidad. Otro es la práctica. Lo que se tiene mucho que ver con la formación y la educación ciudadana. Y el comportamiento de cada quien, los valores, el hábito, las buenas costumbres, la moral, si tú quieres, o la educación cívica, que antes era una materia y que ya yo creo que está desaparecida de los currículos de las escuelas. Y muy importante ahora para el COVID. Cívica. Comportamiento ciudadano es clave ahora para poder, esa materia es fundamental. Educación moral y cívica, Radamés, así porque tú estudiaste, a ti te dieron esa materia. Claro, educación moral y cívica. Moral y cívica. Un libro de la profesora Benzán, una cartilla con los valores patrios, la bandera, el escudo, los orígenes, actualizar. Oye, la educación cívica, la educación ciudadana es algo más que eso. Es un comportamiento integral, no es simplemente ante la bandera, ante el escudo, que también lo es. Es un comportamiento. Es promover. Pero es que ni siquiera eso tenemos ahora, Radamés. Es que ni siquiera eso. Es que pues no se sabe ni siquiera el himno, los ciudadanos de este país. Bueno, es que somos peor. Hemos comprobado de que hay mucha gente que no se lo sabe. Imagínate. Lo hemos comprobado. Y fíjate, vuelvo a los postulados de la Constitución. El artículo que tiene que ver con el derecho a la educación, que es un artículo bien extenso dentro de los derechos fundamentales, derechos de segunda generación, plantea como una obligación la enseñanza del contenido de la Constitución, como una obligación de todos los poderes. Yo he planteado en mis cátedras en la universidad que la clase de Derecho Constitucional debería ser obligatoria, como es la clase de español, la clase de matemáticas, la clase de historia universal, para que todos los estudiantes universitarios, no importa la carrera, tengan un componente básico de derecho constitucional, de educación cívica, de responsabilidad ciudadana. Y te digo eso porque si te vas al texto de la Constitución, es una maravilla que tú vas a encontrar el artículo 63, el derecho a la educación, y vas a encontrar por allá que tiene muchísimos numerales
uno de sus últimos, o el último, el numeral 13, que inclusive compromete a los medios de comunicación. Dice ese numeral: con la finalidad de formar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica. Además, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica. Todo eso parece un poema en nuestro texto constitucional. Ahí está dicho, Castillo, lo que tú antes estabas diciendo de otra manera. Así mismo. Que hay que aterrizarlo para que la gente lo asimile, lo asuma y lo ponga en práctica. Por eso tenemos que empoderarnos del contenido de la Constitución para que deje de ser un ideal, un planteamiento de aspiraciones, y se concrete como algo material. Y se incorpore como un patrón, pero que también actualizarlo de la gente. Sí, ciertamente. Realmente iba a decir para cerrar. No, aterrizarlo, como dice Alejandro, pero también actualizarlo. ¿Sí? Porque muchas de las formas en que se quiere imponerle a los jóvenes las cosas, los jóvenes entienden que es una imposición. Hay que buscar hay que buscar otro esquema, otro formato para que lo asimilen. La rechazan la imposición. Que los jóvenes asuman voluntariamente todo eso, no que usted de otra generación le quiera imponer los valores no, suyos imposible, a los jóvenes de hoy. O sea, que usted tiene que enseñar la Constitución a ritmo de música urbana, de reggaetón, etcétera. Lo que está haciendo el popular, que vamos a ver ahora en la pausa, con los mensajes. Ser positivo, el lado positivo de la cosa. Escuchen el mensaje del Banco Popular, en qué ritmo está. ¿Cómo, así es. ¿De qué manera se busca conectar con esa amplia franja de la población? Estamos en Puntos y Enfoques. Aquí el compromiso es periodismo con responsabilidad.